por una cálida confianza hacia aquellos extraños seres que parecen estar esperándole. Y dócilmente se irá con ellos hacia la nave. De lo sucedido a partir de ese momento no recordará nada después. Si acaso imágenes poco definidas, fragmentos en los que se verá a sí mismo tumbado en una especie de camilla, sometido a una exploración minuciosa, u oyendo frases en un idioma desconocido, o respondiendo a preguntas que le llegan directas a la mente. No sabrá el tiempo que ha transcurrido, ni tendrá memoria plena de lo que allí dentro suceda. Después, mucho después, le dejarán abandonar la nave. Como sonámbulo quedará allí unos minutos sin saber qué hacer, hasta que, encendiéndose como una antorcha, sin más ruido que un grave zumbido, el objeto se elevará en el aire y en unos segundos se perderá en el cielo. No quedará otro testimonio de su paso que un áspero olor a ozono y una persona que comienza a tomar conciencia de que acaba de sufrir la más extraordinaria experiencia de su vida. Es probable que cuando llegue a su casa ponga alguna excusa para justificar el retraso y que durante algún tiempo, tal vez mucho tiempo, no cuente a nadie lo que le ha sucedido. Sus noches serán inquietas, con sueños en los que revivirá parte de su experiencia, y durante el día tendrá sentimientos enfrentados. De una parte, miedo a que ese secuestro vuelva a repetirse. De otra parte, sentirá cierto orgullo por haber sido un elegido, por poseer información de primera mano sobre un tema tan debatido y sobre el que tanto se ha escrito. Probablemente seguirá haciendo las mismas cosas que hacía antes, pero él ya no será el mismo. Eso es lo que le sucedió a un matrimonio célebre, a los Hill, que sufrieron un secuestro el 19 de septiembre de 1961. En cualquier tratado de ufología pueden encontrar una descripción minuciosa de su caso. Incluso se editó un libro relatando su experiencia, El viaje interrumpido. Primero en los sueños y después a través de una hipnosis regresiva, los Hill fueron recordando la mayor parte de lo sucedido en el interior de la nave, donde durante 2 horas fueron sometidos a un prolijo examen de su anatomía. Hoy su aventura solo tiene cierto valor histórico, porque en estos 30 años transcurridos son ya innumerables las personas que han pasado por un trance similar. Porque ese es uno de los aspectos más paradójicos del fenómeno ovni. Mientras los científicos, algunos científicos, se muestran escépticos respecto al fenómeno y los ufólogos, los investigadores, escriben gruesos tratados para convencer al público en general y a los científicos en particular de lo serio que es el fenómeno ovni, resulta que ponerse en contacto con los tripulantes de los ovnis no es una utopía, sino algo accesible, algo sumamente fácil si se tiene en cuenta el número creciente de personas que afirman estar en contacto con ellos. Este es Adamski, el primero y más célebre de los contactados. Fiel creyente en la existencia de los ovnis, empezó a investigar por su cuenta, a frecuentar el desierto con la intención de verlos y fotografiarlos, hasta que empezó a tener intuiciones, fuertes impulsos que le guiaban al lugar adecuado desde el que contemplar su paso y obtener fotografías como estas que están viendo. Incluso llegó a entrar en contacto físico con ellos, con los tripulantes. Fue el 20 de noviembre de 1952. Ese día, uno de aquellos platillos aterrizó y Adamski se encontró frente a frente con un hombre rubio, de largo cabello y rostro angelical, con el que se entendió a duras penas por medio de gestos. A ese encuentro siguieron otros muchos. Incluso Adamski llegó a afirmar que había estado dentro de sus naves
y que en ellas había recorrido parte del sistema solar. Según contó, esos extraterrestres procedían de Venus y estaban aquí preocupados por las experiencias nucleares que en aquellos momentos se iniciaban. A Adamski muchos le creyeron inmediatamente, sin dudar, pero también la mayoría, igualmente sin dudar, le calificaron de embustero. Los investigadores serios se rasgaron las vestiduras. Testimonios como los de Adamski venían a echar por tierra todo el trabajo que habían hecho esos investigadores tratando de dignificar el fenómeno ovni. Sin embargo, pasado el tiempo, Adamski ha sido rehabilitado. Y lo ha sido porque millares de personas han visto ovnis como los suyos. Y también otros muchos han tenido encuentros con seres igualmente rubios e igualmente angelicales. Está claro que a Adamski le mintieron, que ni venían de Venus y que probablemente les traía sin cuidado nuestras experiencias con la bomba atómica o hasta qué punto estábamos dispuestos a hacer el bárbaro. Pero con el paso del tiempo hemos aprendido también que ellos mienten descaradamente y que a través de los contactados difunden los más absurdos mensajes. La cuestión está en saber si eso lo hacen por diversión o por alguna razón que desconocemos. Pero mientan o no, parece que son necesarios, que cuando menos su presencia enciende una llama de esperanza en muchos humanos, tan decepcionados de su propia especie que confían más en la sensatez de los extraterrestres que en la de quienes manejan la economía o la política. Y es justo reconocer que no les falta razón. Por eso son millares de personas las que acuden a la llamada de los contactados, como si se tratase de nuevos apóstoles. Van llevados por cierta morbosa curiosidad, pero en el fondo les mueve una quién sabe si ingenua esperanza. Datos hay para el que esté interesado que apoyan la veracidad de los contactados, como la aparición nada casual de ovnis en los lugares y horas convenidas, con todos los testimonios que se quiera y unos cuantos más. Pero también están los mensajes difundidos, tan rancios y convencionales como un antiguo sermón dominical. Y así, a pesar del tiempo transcurrido y la ingente información acumulada, los ovnis se mantienen para el ciudadano medio entre dos aguas, a medio camino entre lo absurdo y lo real. Solo la información de primera mano, el convertirse en contactados, puede convencer a quienes niegan la realidad del fenómeno ovni. Y eso es algo que puede suceder en cualquier momento y en cualquier circunstancia. No es preciso ir a un apartado desierto o desviarse a una carretera secundaria. A veces eso puede suceder en el propio dormitorio, como le pasó a Soledad. Una noche, ya no se trata de uno, se trata de un personaje que estábamos durmiendo, acostados, serían las 3 de la mañana por ahí, cuando yo sentí como si alguien me soplara en la nariz, digamos, y entonces aquel aire muy fuerte que me ahogaba me despertó, y entonces en aquel momento vi una figura, para mí que era una mujer joven, de 1,80 m más o menos, 1,80 m y algo, era alta, luego esbelta. Digo una mujer por el pelo, que era un pelo tipo Colón, ¿no? Una melena corta tipo Colón. Entonces era un ser que desprendía una luz muy fuerte y, digamos, estaba mirando a mi mujer, ¿no? Estaba mirando a Soledad y la tocaba con la mano en la frente. Entonces yo, lógicamente, me acerqué, me levanté, me acerqué, la estuve mirando, pero en ningún momento esa persona me miró a mí. Seguía mirando a Soledad hacia la cabeza, la miraba hacia ella, hacia abajo, puesto que estaba de pie al lado de la cama, y le tocaba la frente. Yo me acerqué, la miraba y tal, ella no me miró en ningún momento, ese personaje nunca me miró a mí. Y de golpe desapareció, volviendo a la habitación a la oscuridad total. Luego vendrían otros encuentros, ya fuera de la casa, e incluso un viaje al lugar del que, según parece, ellos proceden. Soledad, una ama de casa malagueña, inteligente y práctica, hubiera podido inventarse una historia verosímil si pretendiera engañar a los demás. Contando su historia, sabe que no va a ganar nada.
si acaso burlas de los escépticos, pero es lo que ella ha vivido física o mentalmente y ha decidido contarlo, prestándose a que quienes investigan midan y pesen como quieran su relato. ¿Era un ser vivo? Era una pregunta que yo tenía en mente, y me dijo que sí, era un ser vivo. Le pregunté cómo se llamaba, me dijo que se llamaba Agni. ¿De dónde venía?, le pregunté, y me dijo que venía de la constelación de Sirio, de un planeta que se llamaba Betanago. Después de esto fueron unos contactos que yo recibía, pues casi diría todas las tardes. Al principio eran casi todas las tardes, y siempre tenía una pregunta que yo me inquietaba y que le hacía, ¿no? Siempre me la contestaba. Empezó ya a hablarme de su planeta, cómo era. Me empezó a hablar de cosas que yo no conocía anteriormente, cómo era la Confederación de los Mundos, cómo eran las naves que se trasladaban, cómo era su fisonomía, y me la describía en sueños. Su fisonomía la veía yo en sueños como un cliché en blanco y negro, como un negativo, y yo me empecé a hacer una idea muy concreta de que ese ser era bueno, y que en cierta medida quería decirme muchas más cosas. Soledad, como otros contactados, ha vencido sus reparos, si es que los tuvo, y hace público su caso, pero la mayoría guarda silencio. Los que nos ocupamos de estos temas somos confidentes de muchas experiencias parecidas que no divulgamos porque así se nos ha dicho. Unos porque ostentan cargos públicos, otros porque no quieren ser mirados con recelo, y muchos porque, pasado el tiempo, dudan si todo fue real. Pero son muchos, muchos más de los que se piensa. Abducidos y contactados son, o debieran ser, los que están en mejor situación para decirnos al resto quiénes son esos que nos visitan, cuál es su origen y cuáles sus intenciones. Pero solo saben lo que ellos les dicen, lo que ellos les dejan ver o les hacen ver. Y eso, a pesar de ser mucho, es tan poco que no sirve para convencer a quienes dudan. La única prueba, la definitiva, sería llevar una de sus naves al laboratorio y ponerla bajo el frío ojo de un microscopio. Lo malo es que ellos, sean quienes sean, no tienen interés alguno en terminar con la polémica. Como hábiles transformistas nos muestran una cara para inmediatamente después, en el instante siguiente, mostrar otra muy diferente. Somos muchos los que estamos convencidos de la realidad del fenómeno ovni, pero el fenómeno es tan contradictorio, tan absurdo, tan complejo, que procuramos no manifestar públicamente nuestra convicción para que no nos tomen por ingenuos o por crédulos.